Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. Nos encontramos ya en lo que son las semifinales del Magnus Carlsen Invitacional y realmente esta fase nos ha dejado unos duelos fantásticos. Por un lado tenemos el match entre el campeón del mundo Magnus Carlsen contra el gran maestro y campeón de Rusia Ian Nepomniachtchi, uno de los jugadores que más se le dificulta a Magnus, ya que le gustan las posiciones sumamente complejas y obliga a Carlsen a meterse en posiciones complicadísimas donde se ve forzado a utilizar a fondo su cálculo de variantes. Y por otro lado tenemos el duelo entre el gran maestro norteamericano de origen filipino Wesley So, quien recordemos que prácticamente es el mejor del momento en esta modalidad rápida de partidas online, contra el gran maestro holandés Anish Giri, quien también viene teniendo unos resultados impresionantes. Así que realmente de infarto estas semifinales. A continuación, les vengo a mostrar una partida en donde el gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi dio el primer golpe en esta semifinal. Las primeras dos partidas terminaron en tablas y en la tercera ronda, Nepo, utilizando digamos que su instinto para llegar a esas posiciones súper complicadas, logró que Carlsen no viera las mejores jugadas en una posición sumamente compleja y el campeón del mundo terminó cometiendo algunas imprecisiones que les costaron esta partida. Como siempre, antes de ver esta grandiosa partida, recuerden que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar la campanita. Esto es completamente gratis, pero ya saben que a mí me ayudan muchísimo. Con las piezas blancas, el campeón mundial Magnus Carlsen inicia la partida con la jugada de 4 y con piezas negras, el gran maestro ruso, campeón de su país por cierto, Ian Nepomniachtchi responde con caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3 y D por C4. Fíjense que Magnus plantea un gambito de dama y Nepo una jugada después lo acepta. Ya esto nos dice que la posición va a ser compleja al estilo de Nepo. E4 y B5. Rápidamente Nepo defendiendo su peón. Aquí el campeón del mundo juega primero E5 para recuperar el peón, ya que si las blancas hacen caballo por B5, por supuesto las negras jugarían caballo por E4, mantendrían el peón de ventaja y para las blancas no es un buen negocio cambiar un peón central por un peón lateral. Luego de E5, Nepomniachtchi juega caballo D5, caballo por B5, Magnus recupera el peón y caballo B6. Nepo defiende su peón de C4 momentáneamente. Alfil E2, caballo C6, enroque, alfil E7 y dama D2. Esta jugada realmente es un poco extraña por parte del campeón del mundo. Fíjense que no es natural que la dama se coloque delante de su alfil, digamos que interrumpiendo el desarrollo de las blancas. Tal vez era un poco mejor y más lógica la jugada alfil E3. Rápidamente terminan el desarrollo las blancas y al mismo tiempo le da, digamos, una mano a ese peón de D4 en la defensa. Tras dama D2, Nepomniachtchi jugó alfil B7 finalizando su desarrollo, torre D1 y dama D7. Fíjense que Nepo aguanta el enroque corto porque tiene otra idea en mente. Caballo C3, caballo B4, se va a ocupar la casilla D5, A3, caballo 4 D5, caballo E4, dama C6, torre E1 y enroque largo. Fíjense esta fantástica jugada de Nepo desde el punto de vista de generar complicaciones. Parecía muchísimo más seguro el enroque corto, pero también hay que tener en cuenta que hay un peón N5. Por lo tanto, la casilla F6 es vulnerable a algunos golpes tácticos. Tras la jugada en enroque largo, parece que las negras tienen demasiado abierta la posición, pero fíjense que también tienen demasiadas piezas que defienden al rey. Alfil F1 y F5, nueva jugada de complicación por parte del ruso. Técnicamente esta jugada parece que le da ventaja a las blancas, pero también es una jugada que obliga a Magnus a tener mucho cuidado porque se puede caer en algún momento en desventaja. Aquí parecía un poco mejor H6, una jugada más tranquila que simplemente vigila las entradas en G5, pero fiel a su estilo, Nepo juega F5. Peón al paso, E por F6, G por F6, dama E2, rey B8, la siempre profiláctica,
alfil D2, torre HG8, fíjense que ya se empieza a mirar por allí la columna. Además recuerden que hay un alfil en B7 y una dama C6, formando la famosa batería de dama y alfil. Torre AC1, alfil D6, G3 bloqueando allí la acción del alfil negro, F5, caballo por D6, C por D6. Y ahora Magnus hace una jugada que realmente parece muy lógica y es alfil G2. Fíjense que coloca su alfil en una casilla desde donde puede vigilar esa diagonal blanca que parece que será controlada por las negras. Pero increíblemente Stockfish dice aquí que la mejor jugada era dama por E6. Realmente una jugada muy difícil de hacer porque fíjense que se deja el caballo de F3 sin defensa. Parece que el caballo pueda quitarse algunas casillas con muchas amenazas. Pero vean que luego de la jugada caballo F4, por ejemplo, que parece muy fuerte, vendría la jugada D5 y las blancas tienen todo controlado. Y tras la jugada, por ejemplo, caballo C7, que parece que se ataca a la dama y el caballo F3 también está amenazado, igual D5 siempre sirve porque es que estoy amenazando la dama negra. Tras caballo por dama viene peón por dama y simplemente tras alfil por C6, torre por caballo e incluso la blanca se quedan con una pieza de ventaja. Así que realmente era una posición muy difícil de valorar, pero Magnus hizo la más lógica que es alfil G2, torre de E8 de parte de Nepomniachtchi, caballo H4, dama B5, torre B1, dama B3, alfil C3 intentando bloquear allí el paso de la dama por la tercera fila, caballo F4. Fíjense que Nepo es fantástico en estas posiciones complicadas. Entrega la pieza momentáneamente, pero sabe que su actividad compensa dicha entrega y además recuperará la pieza unos movimientos más adelante. G por F4, torre G4. Por supuesto no se puede hacer torre por G7 porque el caballo de H4 defiende. Y H3 de parte del campeón del mundo. La jugada caballo F3 realmente no es una buena opción porque simplemente las negras continuarían con caballo D5 y ahora amenazan una combinación brutal. Por ejemplo, si H3 intentando espantar la torre, vendría torre por G2 jaque, ganando prácticamente la partida, ya que si rey por G2 viene caballo por F4 jaque doble y se cae la dama. Así que Nepo grandioso en estas posiciones complicadas. Por eso Magnus decide jugar H3 devolviendo la pieza, torre por H4, alfil por B7 y rey por B7. Se ha simplificado un poco la posición, pero ahora parece que ese caballo de las negras es mucho mejor que el alfil de las blancas. Dama F3, rey A6. Fíjense que el rey no tiene ningún problema, aunque está bastante adelantado. D5, entrega de peón por parte de Magnus para tratar de complicar. Caballo por D5 y torre por E6. Digamos que aquí, tras esta jugada, ya las negras se van a quedar con calidad de ventaja y las blancas no tienen compensación. Pero es que también hacer una jugada como dama G3 tratando de aguantar vendría torre H6 y tras rey H2 las negras pueden simplemente jugar dama B6 y tienen una posición fantástica. Van a buscar pasar la torre por la columna, su caballo es maravilloso. Por eso Magnus decide buscar la táctica a ver si puede conseguir algún recurso en la posición, también teniendo en cuenta que son partidas rápidas, y juega torre por E6. Torre por E6 de Nepo, dama por D5 y torre G6 jaque. Veremos cómo Nepo no se desestabiliza y remata en forma muy buena esta partida. Rey F1, dama B5 intentando el cambio de damas, torre D1, dama por D5, torre por D5 y torre por F4. Ya sin damas en el tablero es mucho más fácil el remate para las negras. Alfil D4, torre F3, alfil E3, F4, torre F5, torre E6, alfil D4, torre E4, rey G2, torre D3, alfil C3, D5, se empieza a movilizar ese peón que está libre, torre F6 jaque,
alfil rey b5, torre f7, d4, el peón sigue avanzando, alfil b4 y torre e2, tras lo cual el campeón del mundo decide abandonar porque simplemente el peón de d es imparable. Se tiene que quitar la torre, seguir avanzando y se amenazan jugadas como f3, creando allí peligrosas redes de mate. Grandiosa la forma de complicar de Nepomniachtchi. Ya prácticamente sabe que esta es la manera en que se le debe jugar a Carlsen. Vemos que ya existen otras partidas donde Nepo se ha metido en las líneas más complejas y el campeón del mundo las ha tenido difícil para poder salir de ellas. Bien amigos, si les gustó este video recuerden que pueden apoyarme dándole un buen like y compartiendo con todos sus amigos entusiastas del ajedrez. Además, como siempre, les recuerdo que pueden suscribirse y, por supuesto, activar la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis, pero a mí me ayudarían un montón. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.